versículos es el libro del desierto, pues el mundo es un desierto espiritual para el Hijo de Dios. En el primer versículo se usa la palabra jornadas, que más bien quiere decir etapas. Así estudiaremos las diferentes jornadas o etapas que Moisés anotó en la peregrinación de Israel. Los pasos del peregrino, por Virgilio Krug, parte 14. Continuamos el peregrinar de Israel. Vimos que Moserot significa atadura, indicando un vínculo o una unión. Ahora pasamos a otro lugar. Número 29. Bene Jaacán. Versículo 31. Bene Jaacán significa hijos de aquel que oprime o hijos de inteligencia. Recordando que los significados hablan de lecciones que el peregrino debe aprender, vamos a ver la lección aquí. Nos habla de inteligencia que oprime, y esa no puede ser otra sino la sabiduría humana, pues ofrece mucho, pero oprime a los santos. Llama la atención, pero el peregrino debe aprender a no poner los ojos en la apariencia. Muchos procuran batallar, andar y cumplir su responsabilidad ante Dios según la sabiduría humana, pero no es la manera de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21. Estos sabios y entendidos son seres naturales, humanos. El punto fuerte de los griegos era la sabiduría. Sin embargo, por dicho medio no conocieron a Dios. Recordemos la experiencia del apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas, la capital de Grecia. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos capítulo 17, versículo 16. La cuna de grandes pensadores, con habitantes intelectuales, sometido a la idolatría, sin conocimiento de su Creador. Por eso, Dios prometió destruir la sabiduría humana. El hombre ha aplicado su sabiduría a la naturaleza y ha logrado mucho con la ciencia, pero Dios la destruirá porque lo aleja de su Creador. Luego, en el verso 20, el apóstol pregunta: ¿no ha enloquecido Dios? Sí, Dios enloqueció la sabiduría humana. Eso llama nuestra atención, porque leyendo en Génesis encontramos que Él mismo había dotado al hombre de una inteligencia superior a la de los animales. Pero como el hombre, con esa capacidad razonadora, no busca conocer a su Creador, Dios la ha enloquecido. No estamos en contra de la educación, al contrario, uno necesita aprender ciertas cosas y para ello debe ir a las escuelas para recibir una educación, pero no debe confiar en el conocimiento que adquiere de dichos centros. Hoy día, el hombre es más sabio que antes, pero menos conoce de Dios, porque su sabiduría humana no le lleva a Dios. El tema de la predicación es la cruz, y el hombre desprecia al Cristo crucificado. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 8, el apóstol desarrolla el tema de la sabiduría humana y el Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo,
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sin duda, Pablo tuvo que aplicar esto a sí mismo, porque él no era ignorante, pero no era sabiduría de Dios la que él conocía. Note que hay persuasión en la sabiduría humana. Muchos son persuadidos en su mente natural con la sabiduría humana. Este no fue el método de Pablo. Al contrario, él descartó métodos carnales. Sí, su palabra persuadía, pero por la unción del Espíritu persuadía, no la mente, sino el corazón. El verso 5 denota el motivo del apóstol. Él no predicaba con sabiduría humana, porque Dios va a destruir la sabiduría del hombre. Pablo dijo a los hermanos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él quería que la fe de sus oyentes estuviera fundada sobre algo sólido y firme, como es el poder de Dios. Hablamos sabiduría, dijo él, pues no somos ignorantes, pues nuestra sabiduría es la desconocida, la celestial. Cristo fue hecho por Dios sabiduría, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y por medio de él, Dios nos revela los misterios. Por eso, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si la sabiduría es humana o es de Dios, sabemos por esta regla. La sabiduría de Dios se gloría en Dios mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 23. Aquí está la manera de Dios. Si no es esta clase de sabiduría, entonces no es de Dios, y solamente oprime. El hombre ofrece una supuestamente libra, pero en realidad oprime. La sabiduría del hombre lo independiza de Dios, y el hombre confunde tal independencia con la verdadera libertad. Cuando prestamos atención a tal oferta, hallaremos opresión en vez de libertad. En la antigüedad, Dios hizo saber a Israel su sabiduría. La sabiduría de Dios es poner por obra la palabra de Dios, la palabra que Él ha dado. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues, y ponedlo por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, ciertamente, pueblo es sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Israel no necesitaba andar recogiendo el conocimiento de las naciones, sino simplemente obedecer la palabra para ser sabio. Nosotros tenemos una sola sabiduría, la divina, y una sola fuente, la palabra de Dios. El creyente nuevo debe aprender esta verdad, que Dios tiene su sabiduría que no cuadra con la del mundo. El peregrino debe aprender esta sabiduría y aplicarla a cada parte de su vida. Número 30. Gidgad, verso 32. Gidgad significa el pozo de la cortadura.
El tema de la cortadura no es nuevo. Ya vimos en Moserot que Dios nos deja encerrados para cortar la carne. También esta lección vemos en Gilgal, pero aquí nos llama la atención porque es un pozo y allí el creyente es verdaderamente preso y Dios le corta. En Moserot, la idea de estar encerrado era como en un corral, es decir, con espacio para moverse, pero aquí es mucho más difícil. Es un pozo, una cisterna, de la cual no se puede trepar ni salir. En el oriente se acostumbraba a cavar el pozo con la abertura más chica y el fondo más bien amplio, y de ese pozo no se podía trepar para subir del mismo. La única solución y consuelo de uno que estaba allí es mirar arriba. Esa es la esperanza de aquel que está en una cisterna. Vamos notando que en los significados, de una u otra manera, se habla de este tema, porque el peregrino debe ir aprendiendo que en su vida siempre hay cosas que cortar. En la Biblia leemos de dos personas que estuvieron en una cisterna, como por ejemplo José. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Génesis capítulo 37, versículos 20, 24 y 28. Esta cisterna estaba en el desierto. El peregrino está en el desierto, y allí hay muchos pozos de cortadura, y también hay montes, todo sin duda con un propósito. La Escritura no cuenta lo que Dios habló al corazón de José, pero sin duda su propósito le contó. Tenemos un comentario sobre esto en los Salmos. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Salmo 105, versículo 16 al 22. Todo fue para bien, conforme al propósito de Dios. No fue por casualidad ni por accidente, pues Dios tenía su plan para este joven. Este pozo fue de cortadura, y por eso José salió vencedor. Jeremías. Este es otro hombre que estuvo en una cisterna. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Jeremías capítulo 38, versículo 6. Jeremías fue echado en la cisterna de Malquías, que significa mi rey es Jehová, hijo de Amelec, que significa el rey. Cuando metieron a Jeremías en el pozo, no sabemos el trato de Dios con él allí, pero sin duda trató con él y no fue vencido, porque Dios le sacó de allí. En la cisterna, él aprendió que en verdad Jehová es el soberano y gobierna en todos los asuntos del hombre, sobre todo en la vida de aquel que somete su propia voluntad a él, reconociéndole como el Rey Supremo. Daniel también estuvo en un pozo, pero con leones. También tuvo victoria. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo. Daniel capítulo 6, versículos 16 y 22. Allí experimentó protección divina por medio de instrumento celestial. Zacarías da la promesa de Dios al remanente de su pueblo. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Te he sacado tus presos de la cisterna, en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Zacarías capítulo 9, versículos 11 y 12. Israel, aquí, está vista en una cisterna. Son prisioneros, pero de esperanza, y saldrán de allí, y tendrán doble bendición. Así es nuestro Dios. Cuando en nuestras experiencias estamos encerrados, como en un pozo, inactivos, sin saber de dónde tendremos ayuda, nos preguntamos, como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzamos nuestra mirada al cielo, donde está Jesús, y contestamos, mi socorro viene de Jehová. Encerrados como prisioneros, no podemos correr, sino esperar. Entonces, hacemos práctica la exhortación de la palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2.